Sergio Chekvek es un escritor nacido en Buenos Aires en 1956. Vivió en Venezuela entre 1990 y 2005 y hoy vive y trabaja en Nueva York. Escribe novelas, cuentos, ensayos y selecciones de poesía plasmados en unos 16 libros. Aquí una invitación a la lectura de este escritor errante con varios de sus textos. La venganza de lo idílico. Llegué a Caracas una noche de mayo de 1990. Al subir desde el aeropuerto me impresionaron las luces de los barrios que como una red ondulante se prolongaban hacia la oscuridad y la lejanía. Después supe lo que efectivamente eran, pero en ese momento me parecieron señales inocentes, urbanismo de la montaña. Las luces titilaban por efecto de la distancia y a medida que uno atravesaba alturas o la autopista cambiaba de dirección, los movimientos ponían al descubierto otras laderas iluminadas y nuevas superficies, algunas conservadas en la oscuridad y otras pobladas. A los pocos días emprendí mi primera caminata por el centro de la ciudad. Quienes lo conocen pueden componer o recordar que entonces era muy diferente. En parte es así, era muy diferente, pero en algunos aspectos se mantuvo. Creo que la diferencia más notoria es la más obvia y generalizada. En ese tiempo había todavía vestigios del pasado de entonces. Esos vestigios ahora pertenecen a otra época más reciente. Hubo un corrimiento temporal. No me refiero a las edificaciones, lo que menos ha cambiado por esos lugares, sino al uso del espacio. El uso intensivo de hoy establece con el pasado una distancia mayor que la sugerida por los años transcurridos. Pero no quería hablar de esto, sino decir que en aquel primer paseo, caminando sin meta, como casi nunca suelo caminar porque para mí la mejor forma de caminar es cuando me dirijo a un lugar tan distante que convierta la caminata en una travesía lo bastante larga como para olvidarme de a ratos que estoy yendo a algún lado en particular. De manera que ese día era una excepción. Yo no tenía meta. Me impresionaba que todo fuera gris. Las calles, las fachadas y edificios, las señales con distintos matices de la misma coloración, como si todo perteneciera a una misma familia. Incluso las cosas de otro color habían virado extrañamente, adquiriendo una cobertura de grisura que las uniformaba con el resto, como un precio que hubiesen debido pagar para mantenerse en su sitio. Hasta las hojas de los árboles, convencionalmente verdes, de aluminio, hormigón y vidrio que tenían alrededor. Caminaba sin meta entonces, y en una de esas cuadras indiferenciadas que hay desde el Capitolio hasta el norte, me topé con una vieja librería escolar, casi sin útiles para vender y con las estanterías muy despobladas. El dueño había decidido repartir la poca mercancía que quedaba en la totalidad del espacio y por lo tanto parecía tratarse de una exhibición de museo u ornamental, porque cada objeto adquiría una particularidad insólita para su condición, dedicada más al uso que a la contemplación. Estaba desconcertado ante esta inesperada combinación y quería fijarme en cada objeto como si guardara alguna clave, porque no concebía que ese orden obedeciera a un acto inocente. Entonces completé largamente la escuadra de madera oscura, la inmensa regla adornada con un festón milimétrico, el cuaderno de tapa blanda en posición vertical, combado por el paso del tiempo, el cuaderno de tapa dura innecesariamente acostado, el compás de otro tiempo, grande y pesado como un arma de ataque, etc. Eran objetos mudos, de un silencio tan antiguo que hasta en el tiempo de mi escolaridad habían sido viejos. El dueño se mantenía al fondo, reconcentrado, mirando la calle, detrás de sus anteojos de gran aumento y su guayabera marrón, un tanto alertado por una visita que quizá interrumpía su aislamiento de días, pensé.
Estuve a punto de retirarme, entre confuso y desilusionado. Por un momento imaginé que allí podía esconderse algún Aleph. Cuando tendí una última mirada, tipo paneo, pude ver bajo el cristal del mueble que hacía las veces de mostrador unos cuadernillos de tarjetas postales caraqueñas de portada blanca y guardas azules. Saqué al hombre de su ensoñación y le pedí que me las mostrara. Eran 4 o 5 sets, todos iguales. Tenían un precio de liquidación. Si no recuerdo mal, comprar 3 equivalía a pagar por 2, pero llevar uno solo significaba pagar por 1,5. Uno no podía saber en qué lugar de la escala se fijaba el valor justo, si en el precio de los 5, de 3 o de 1. Vi la leyenda de la portada. 10 tarjetas postales en colores, vistas de Caracas, y me sentí conmovido por un arrebato de nostalgia. Justamente yo apenas tenía 48 horas en el país, pero en esa portada había una apelación al pasado en la que yo me reconocía incluido en gran medida porque, como toda tarjeta postal, no estaba dirigida especialmente a los caraqueños, sino a los visitantes, con el añadido, en este caso, de prometer una versión de otros años. ¿Y qué más puede pedir un extranjero que asistir al pasado de su nueva ciudad? Abrí un cuadernillo y encontré paisajes urbanos de los años 50. Me recordaron aquellas películas con escenas de exteriores panorámicas, la ciudad como espacio donde todo fluye ordenadamente y donde la jerarquía monumental de los espacios organiza la perspectiva. Imaginé posibles postales similares de mi ciudad, pensé en postales equivalentes de una ciudad ignorada o inexistente. No conocía ninguno de los lugares representados en las vistas, para no hablar de sus nombres, algunos de los cuales disparaban en mí vagas reminiscencias caribeñas, obvio, también botánicas e históricas, ninguna de las cuales, sin embargo, podía verificar y asignar a un referente u origen preciso. No exagero si digo que desde entonces me apropié de esa visión de Caracas, la hice mía como si se tratara de un secreto fundante. Por lo tanto, decidí comprar todos los cuadernillos disponibles, porque, en un gesto egoísta, quise ocultar de la visión ajena, del desorientado que viniera caminando atrás mío, esos paisajes que había decidido me pertenecieran exclusivamente. Era un gesto de apropiación, y en el colmo de mi vanidad, me veía mandando estas postales a los amigos, ofreciendo imágenes que no se correspondían con el presente, como si la distancia física que había decidido instaurar, digamos, entre ellos y yo, también me hubiese permitido no solo observar otros tiempos, sino directamente acceder a otra temporalidad. Porque yo quería blandirlas como pedazos de experiencia concreta. Era yo quien, diciendo, te mando esto, quería decir, estoy acá. Nadie era tan ingenuo para leer, esto es así, pero todos iban a pensar como yo, pasé por esto. De manera que estas imágenes aunaban exotismo y experiencia compartida y, sobre todo, eran para mí objetos de contemplación y a la vez documentos lo más parecido a las reliquias. A medida que me felicitaba por la buena suerte de haber dado con las postales y las miraba una y otra vez, un nuevo elemento llamó mi atención. Veía que en cada superficie se habían formado pequeños vacíos, en los lugares más azarosos y de tamaño variable, y veía también que existía una continuidad entre ellos, o sea, el agujero de una postal coincidía con el de la anterior o la siguiente. Quiero decir que advertí, mientras el vendedor esperaba mi decisión mirando de nuevo anhelante hacia la calle, como si estar en su negocio lo convirtiera en un ser desdichado, advertí que los cuadernillos habían sido víctimas de termitas o polillas. Tras unos momentos de sorpresa y desconcierto, lejos de desanimarme, este defecto me entusiasmó. Era un símbolo efectivo del trabajo del tiempo. Una nueva prueba, digamos, de originalidad. El deterioro preciso que tornaba a estas piezas únicas y que por lo mismo, lejos de menoscabarlas, las enaltecía. Entonces pagué por ellas las monedas que valían y al poco rato estaba de nuevo en la calle. Los carritos de chicha atraían mayor clientela y yo estaba contento con las postales en mi morral. De todos modos, la historia no terminó aquí.
Más bien en este punto comenzó o se desplazó, porque cuando estuve de regreso en mi casa y pude ver las imágenes con detenimiento, estas vistas me conmovieron como representaciones de una ciudad armoniosa y levemente exótica. Yo tenía a la mano, recién llegado, una buena porción del pasado imaginario. Este pasado representado era indisociable del color, el protagonista excluyente de las imágenes. ¿Qué sería de Caracas sin sus colores? Esto debía haberse preguntado el editor para aprovechar de inmediato los avances técnicos de entonces que le dejaron incluir tantos verdes, rojos y rosados como imponía su sentido del cromatismo caraqueño. Por ello, la coloración es tan cargada, uno diría empastada, e imaginativa o hasta insólita, como la cantidad de automóviles rosados con registros muy difíciles de encontrar fuera de las escalas más expresionistas del Pantón. Conservé las postales como una suerte de tesoro. Son el tributo ornamental a una geografía que no precisa exageraciones y sin embargo las induce. Ocasionalmente las enviaba por correo a los amigos y en general me agradecían porque todos se sentían transportados a vagas épocas idílicas, pertenecientes a un tiempo definitivamente extinguido. Todos callaron sobre las perforaciones, como si admitieran que es mejor no hablar de lo ominoso. Las postales relataban el idilio entre ciudad y geografía, una de las claves del sentimiento de nostalgia. La búsqueda de esa conjunción se expresaba en la intensidad, no solo la variedad de los colores, a punto de desbordar cada perímetro, pero sin interferir en la composición. En cuanto a la otra intervención, los túneles, también encontré en ellos un sentido. Podían ser la metáfora perfecta sobre los males de la ciudad en crecimiento. Pero estas cavidades me interesaban sobre todo en su manifestación concreta. Las tomé como elementos de realidad-ficción. Por ejemplo, un farol de la Plaza Rafael Urdaneta de El Silencio se asomaba a una azotea sobre la avenida Sucre. Una vereda de la avenida España equivalía a un auto circulando sobre Nueva Granada, frente a la ESO. Un techo rojo sobre la Francisco de Miranda se comunicaba con la pista hípica de la Rinconada. El asfalto deshabitado en las acacias con un parque de la Andrés Bello o con la base de la estatua al indio Tiuna, etc. Las excavaciones proponían itinerarios posibles, conjugaban no solo puntos distantes y arbitrarios, siempre emblemáticos, sino en especial distintos tiempos. Con el paso de los años, los agujeros terminaban siendo lo único verdadero de estas postales. Lo demás podía haberse derrumbado o, lo que venía a ser lo mismo, no existir ya como dato consistente de la realidad. Habían cambiado las coordenadas y las escalas de Caracas, el paisajismo había adquirido otro sentido, los motivos urbanos eran diferentes, la ida del uso del espacio y su capacidad reguladora se habían modificado. Por lo tanto, quedaban estos recorridos propuestos por los túneles como motores silenciosos de la imaginación. O sea, me inquietaba advertir que la plaga, como se le dice, tuviera algo que decir sobre este tema y más aún, que yo estuviera dispuesto a considerar sus signos. Los devoradores proponían una escritura abierta y veloz, tocando los elementos y dedicándose al siguiente, siempre al siguiente, ubicado inmediatamente después del anterior. Envidié esta mecánica y me dije que uno de los mayores préstamos que podía tomar de ello era el procedimiento. Diseñar el recorrido, escribir la historia de estos elementos con una combinación tan feliz como la de las termitas, exitosas al lograr una fuerte inscripción material. Nada más inscripto que la perforación, como si el empeño de escritura física hubiera atravesado la cartulina, y una elusiva acción connotativa. Pero como siempre ocurre, los problemas no terminaban ahí. Me detengo, cada tanto a observar las postales y me desconcierta la superficie. Siempre tenemos de los textos solamente su superficie. Ese carácter de sueño de felicidad o carácter inofensivo que transmiten como si Caracas fuera una ciudad transparente, con todo a la vista, pura pulcritud y sin nada que ocultar. En una sola imagen se ve un barrio, empequeñecido a lo lejos, apenas nítido como un racimo de casas, cubriendo la ladera del fondo. Es la postal de Nueva Granada, por supuesto. Pero no es este falseamiento lo que me desconcierta.
En realidad, estamos acostumbrados a recibirlos todo el tiempo. Hay otro fraude más ominoso, aunque tardé años en advertirlo. Las postales buscan mostrar la pacífica realidad verdadera, pero se equivocan al proponer en su empeño un aire claro. Pienso, en mi visión justiciera de la realidad, que las termitas quisieron desmentir esa representación idílica de la luz y obraron en consecuencia. La luz caraqueña nunca es diáfana. Es siempre turbulenta, granulosa, reverberante por efecto de la montaña que por otra parte acompaña el recorrido solar. Aparte están las nubes yendo y viniendo a cada momento. En esto reside mi principal crítica a estas postales, su pecado de origen y su condición fraudulenta. La luz desde el valle simula un grumo en estado de dispersión que solo se desvanece del todo cuando cae la tarde. La refracción disminuye y recién entonces uno contempla la lejanía sin contratiempos. El crepúsculo, siendo breve, es anticlimático y tiene una belleza mortal. El día se extingue rápido cuando el aire ha alcanzado el mayor grado de transparencia. Entonces, también podía pensar en el trabajo de las termitas como un acto de justicia. La promesa de ruina que siempre blande la literatura contra la así llamada realidad. Las cosas de visita. La vida se divide en categorías como el mundo. Y mundo, vida e individuos, para nosotros, dominadores, se conectan a través de los objetos. Las cosas, los objetos, son un género de la realidad, una franja de lo existente. Son como animales mudos y sin movilidad a los que a veces asignamos más vida que a los animales verdaderos. Los grandes lugares dedicados a la exhibición se organizan alrededor de categorías funcionales en las que se divide la realidad o el mundo. Los museos artísticos, históricos o científicos, los zoológicos, los jardines botánicos, los observatorios y acuarios, las galerías y bibliotecas. Pero ¿dónde queda esa gran categoría de las cosas en general que acompaña con precario silencio cada franja de la vida y de la cultura? Las cosas terminan siendo mudas bajo el peso de la producción industrial, la estandarización y la segmentación del consumo. Terminan, pero también comenzaron siendo mudas. Creo que son naturalmente mudas por dos motivos vinculados. En primer lugar, somos incapaces de someter a los objetos auxiliares, las cosas de uso diario o de ayuda utilitaria, a trabajosas clasificaciones abstractas. Y la clasificación es una de las pocas operaciones que otorga voz a las cosas. En segundo lugar, no sabemos qué tipo de organización de la realidad se encuentra vinculada a la palabra cosa. En la medida en que las cosas pueden ser los objetos materiales y los valores o los afectos o las convicciones o situaciones, la indeterminación general sumerge la idea de cosa en una dimensión muy amplia. Hay un tercer motivo para que las cosas sean mudas, que deriva de las dos anteriores. En tanto objetos silenciados y frecuentes, establecemos con ellos relaciones de intimidad, de confianza. Son muchas veces los baluartes de nuestros secretos inconfesables, los testigos mudos de los usos desviados o de los sufrimientos irremontables. Eso les otorga una voz muy delicada que bordea con el silencio, tanto que termina hundiendo a las cosas en un silencio todavía mayor y en ocasiones ominoso. El Museo de las Cosas sobrevuela estas ambivalencias. ¿Qué es lo que muestra? Los objetos propiamente dichos, cada uno de ellos hasta la más silenciosa jarra de loza, o los mismos agrupamientos funcionales, históricos o morfológicos, gracias a los cuales los objetos están organizados y exhibidos en las vitrinas. Quiero decir, para seguir con el ejemplo, ¿muestra cada una de las jarras exhibidas o la idea más o menos materializada de jarra? La elocuencia de este museo se apoya en la inútil aclaración de este enigma. El Museo de las Cosas, Museum der Dinge, está en el barrio de Kreuzberg, en Berlín. Ocupa un amplio apartamento de un edificio algo vetusto en cuyas paredes externas pueden verse los grafitis o esténciles típicos de algunas áreas aparentemente alternativas de esta ciudad.
El museo no se distingue mucho desde afuera. Cuesta encontrarlo aun cuando uno lleve anotada la dirección. Esto es así porque las mismas señales orientadoras que hay en el exterior, en el muro del frente, en el patio interno del edificio donde estacionan autos y en el pasado seguramente lo hacían carros de caballos, en la pared del costado, están de algún modo mimetizadas con las marcas o creaciones visuales que suelen verse estampadas sobre las fachadas. Deliberado o no, es un gesto ambiguo del museo que señala su presencia y a la vez busca pasar desapercibido. A lo mejor no podría ser de otro modo, ya que su colección, para llamarla de algún modo, propone una relación extraña con la idea de exhibición y con la idea de original. Ideas, como se sabe, cuyo sentido recto forman parte de las premisas básicas de cualquier noción de museo. Este museo muestra objetos en general, no piezas que deban ser consideradas originales más allá, digamos, de un inherente principio de identidad. La exhibición habitual propone un recorrido a través de objetos de uso cotidiano, según criterios de uso, de morfología y de componentes utilizados para su fabricación desde fines del siglo XIX hasta épocas recientes. No hace falta enumerar los objetos reunidos porque ello implicaría una larga y previsible lista. Son los objetos que pueden encontrarse en cualquier casa o comercio, objetos a veces utensilios de uso común o de uso específico pero no especializado. Es notorio que al museo lo mueve una débil inclinación por lo irónico, en la medida en que el valor dado a cada objeto exhibido no está dado por su condición de original o único, sino al contrario, por formar parte de una serie, de una familia de objetos que han sido fabricados en determinado momento y en virtud de ciertos criterios, cosas que los vinculan con otros objetos, tan diferentes y tan indiferenciados como estos, presentes en las vitrinas de los museos o en la memoria de los visitantes. Ampliando ese gesto irónico, pueden incluirse sus exhibiciones dedicadas al kitsch, cuyas piezas están agrupadas bajo una denominación menos despectiva, pero valorativamente más tajante. Se trata de objetos bastardos. La noción de objeto bastardo proviene de la capacidad de cualquier objeto para causar daño, más allá de un uso físico posiblemente lesivo. La tesis es que un objeto puede causar un daño moral por el tipo de relación que establece con su eventual referente, con el uso asignado o con el usuario. O también puede tratarse de daño ambiental, según los materiales de que esté hecho, puede ser incorrecto políticamente, etc. Hay muchas maneras de ser bastardo para un objeto y parte de la ironía del museo consiste en mostrar, si bien silenciosamente, que muchos de los objetos no bastardos pueden estar a un paso de serlo. Ejemplarmente ese paso no depende de las cosas, sino del contexto cultural, de la época en general y de infinidad de elementos. Hasta aquí un resumen breve del museo. Frente a sus vitrinas uno asiste a los distintos momentos del diseño y de la fabricación, básicamente alemanes, de cosas tales como platos, cubiertos, artefactos hogareños, vestimentas, envases, muebles, juguetes, objetos de cuidado personal, utensilios de cocina, amuletos, adornos, aparatos eléctricos, calzados, maniquíes, etc. El recorte es parcial y arbitrario. Hay muchos encendedores, pero no están todos los encendedores. Hay varias jarras y tazas de té, pero no están todas. La causa es que el museo se basa en objeto cuyo diseño o cuya conjunción entre diseño, material y uso son históricamente o culturalmente relevantes. Pero no era al museo en sí a lo que buscaba referirme, sino más bien al trance entre etnográfico, indiscreto y estético al que el museo somete a sus visitantes. El museo es a su modo una larga enumeración objetual y en la sucesión regulada y casi interminable de estantes y vitrinas, como si fuera la exhibición privada de un fanático que ha decidido coleccionar todo, advertimos el silencio extremo, pero a la vez clamoroso, de esas cosas. Hemos llegado hasta ahí para verlo conocido, sabiendo que no encontraremos ningún original, nada más alejado de la idea de original que la moral de este sitio. Según la lógica clasificatoria aquí presente,
Originales son todos los objetos y ninguno a la vez, incluso cuando se trata de artesanía. Por ejemplo, los artefactos confeccionados manualmente durante la posguerra, peines de clavos, ralladores de latón perforado, espejos de papel. Originales son todos los objetos y ninguno, pero debido a una suerte de transposición quizá provocada por la serialidad y el ajuste clasificatorio impuesto por la exhibición, reponemos o imaginamos la parte de memoria que esos objetos captaron. También me tocó recordar otra cosa. La casa del venezolano Alfredo Armas Alfonso, en Colinas de Bellomonte, en Caracas. En un momento temprano de su vida, el escritor decidió que absolutamente todo objeto con que se cruzara era coleccionable. Fósforos y facturas de hotel, botellas y juguetes, fotografías, libros y mapas, boletos de avión, letreros, postes, cajas de encomienda. El coleccionista como acopiador que convierte su vida en una secuencia documentalista. Como en el museo, aunque con distinta motivación, la infinidad de objetos que uno advierte están allí, en esa casa por cuyo interior es difícil caminar por la falta de espacio, se han visto apartados de su destino declinante y de desuso por la decisión de Armas Alfonso. En uno y otro caso, es como si hubieran decidido mirarnos desde cajas o vitrinas. Ello es secundario, básicamente desde su condición no estética. Son objetos fabricados que están exiliados del uso, reunidos para contemplar a quienes gustan visitarlos después, a veces hasta la fatiga recíproca. Hoy en Literatura para Oír, el escritor errante Sergio Chekfe, Argentina.